En la sección de resultados de una tesis, artículo empírico o trabajo final para un curso universitario, se presentan los datos obtenidos y su tratamiento estadístico si lo hubo. Deben mencionarse todos los datos relevantes, así no correspondan con las hipótesis. En esta sección, no interprete sus hallazgos ni comente sus implicaciones todavía. Esto lo debe hacer en la discusión. Los resultados se elaboran a partir del uso de tablas y figuras. Sin embargo, estas no se explican por sí mismas. Debe describirse mediante párrafos los aspectos más relevantes de las tablas y figuras que se utilicen. Cada tabla o figura debe llevar un número y un título o nombre. Recuerde que figura es una gráfica, un diagrama de barras, un diagrama de torta, fotografías, dibujos de los participantes, etc. Sin embargo, de acuerdo con normas APA, el nombre o término correcto que debe usar al darles título es el de figura, no gráfico, ilustración u otro. Algunos datos se entienden mejor por medio de tablas, mientras que otros son más claros en figuras. Debe dar una explicación en texto para entender la tabla o figura. También debe señalar en texto los datos más relevantes que se están presentando en aquellas. El uso de tablas y figuras no debe ser excesivo. En su trabajo o informe debe sintetizar la información. Tenga en cuenta que ya sea para un curso de la universidad o al someter un artículo para publicación en una revista, suele haber un mínimo y también un máximo de páginas para cada sección. La elección de tablas o figuras depende del tipo de información. Quizá haya entusiasmo por usar figuras. Sin embargo, para muchas informaciones es más práctico el uso de tablas. Incluso puede ser suficiente presentarlas mediante texto. Por ejemplo, usar una figura como un diagrama de barras o de torta, que quizá ocupe media página, para informar que el 35% de los participantes del estudio fueron mujeres y el 65% hombres, no resulta práctico, dado que esta información se puede presentar en una sola línea de texto o junto con otros datos descriptivos de la muestra, presentarse en una tabla, y adicionalmente resulta más adecuado incluir esta información en la subsección de participantes en la sección del método. Para realizar un análisis adecuado de los datos, es importante tener claridad sobre la clase o tipo de variables a las que corresponde la información obtenida. Debe recordarse que para variables nominales y ordinales no tiene sentido hallar medidas de tendencia central u otros estadísticos. En otras palabras, no a toda variable puede calcularse estadísticos. Así se registre mediante números en los casos en los que se haya usado algún tipo de codificación. Por ejemplo, que se solicite registrar en una tabla a las mujeres con el número 1 y a los hombres con el número 2. Calcular la media del estado civil o de la variable género carece de sentido. Si se quiere presentar información sobre esto, se puede acudir a frecuencias o porcentajes.